Buenas noches, buenas noches. Damos inicio a la primera webconferencia del curso Análisis de Costos y Presupuestos en la Gestión de Transporte. Este curso tiene un solo estudiante. Se le ha enviado la invitación por el foro de aprendizaje por mensajería interna a su correo institucional. Es un estudiante con el que he tenido bastante contacto. Lo más seguro es que el estudiante tendrá dificultades para acceder porque hace como unos 15 minutos me solicitó que le enviara el enlace y se lo envié por WhatsApp. Damos inicio en cumplimiento de la programación de estos cursos. No obstante, estoy más que seguro que el estudiante Jason posteriormente que le comparta la grabación podrá escuchar esta grabación y comprender lo aquí tratado. Voy a proceder a compartir. Procedo a compartir para iniciar, digamos, la exposición de esta temática. Esta es la primera webconferencia del curso Análisis del costo y presupuesto en la gestión de transporte, cuyo código es 1024-67397. En este curso desarrollo la función de director y tutor, donde hay un solo estudiante. Estrategias de acompañamiento docente. Tenemos correo en campus virtual, foros de trabajo, secciones de chat a través del grupo de Team, webconferencias, CIPAS y acompañamiento por parte del tutor. Saludo de bienvenida, ya lo hice. Estimado Jason, es para la UNAD un placer compartir conocimientos con usted. Esperemos que usted, digamos, disfrute de estos aprendizajes. Renglón seguido, procederé a mostrar, digamos, la agenda del curso, para lo cual entraré al campus de la UNAD en vivo y en directo, como dicen por allí. Estamos en la fase 2, que va desde el 15 de abril hasta el 13 de mayo. Hoy estamos a 15 días de su finalización. La realimentación se hará entre el 14 de mayo y el 20 de mayo. Eh, Esta fase 2 hace parte de la unidad 1, que tiene como nombre Naturaleza, conceptos y clasificación de costos de transporte. Recuerden de que este curso tiene como nombre Análisis de costos y presupuesto en la gestión de transportes.
La fase 2 tiene como nombre análisis de costos en la gestión de transporte. Este curso hace parte del programa de tecnología en la gestión de transporte. Las actividades a desarrollar son un ejercicio propuesto en la plantilla Excel. Ambiente donde se desarrolla este ejercicio es en el entorno del aula donde se realiza este curso. Será presentado, compartido en el foro por parte del estudiante y posteriormente, a más tardar el día de la finalización, que es el 13 de mayo, debe subirse al entorno correspondiente. Se recomienda de que el estudiante suba su información 2 o 3 días antes para evitar, digamos, contratiempo. Este es prácticamente la información. Hay una fase 3 que iría del 14 de mayo al 10 de junio con realimentación entre el 11 de junio y el 17 de junio. La fase 3 de este curso tiene como nombre comprensión y aplicación de los sistemas de costos en una empresa de transporte. Posteriormente tendremos una fase 4 que va desde el 11 de junio al 7 de julio, con realimentación entre el 8 de julio y el 14 de julio. La fase 4 tiene como nombre análisis y aplicación de proyecciones financieras en operaciones de transporte. Finalizaremos con una fase 5 que va del 8 de julio al 21 de julio y tiene como nombre desarrollo de la evaluación final. Esta es la agenda de este curso. Seguimos entonces compartiendo el material. Vamos a proceder a, posteriormente, luego de una contextualización de lo que es la temática que nos ayudará a resolver los temas propuestos en esta fase, pues comenzaremos con esta temática. Descripción del curso. El curso Análisis de costos y presupuestos en la gestión de transporte da respuesta al núcleo problemático 1, que consiste en la gestión de la cadena de operación de transporte de carga competitiva apoyada en herramientas tecnológicas para el contexto local y global. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad de gestión, también llamada contabilidad directiva. Se relaciona con el control y análisis de información sobre costos para uso interno de los usuarios. Voy a hacer énfasis en el sentido de que hablamos de que la contabilidad de costo es una de las ramas de la contabilidad. La contabilidad tiene muchas ramas, entre otros el tema tributario, el tema de costos, el tema financiero, y aquí está el tema de costos. Si bien el tema de costo es un tema muy general, esta vez lo adaptaremos a el ámbito de transportes. Se dice de que es directiva porque sirve para la toma de decisiones. En la medida de que las empresas determinen su costo de una manera correcta, podrán decidir qué, cómo, cuándo y dónde vender. La contabilidad de costos facilita la evaluación de la eficiencia en la gestión que se realiza y suministra información financiera de forma clara, comparable, útil para la toma de decisiones. Ya les decía que determinar el costo de un servicio, el costo de una mercancía es determinante para saber qué, cómo, cuándo y dónde vender. El presupuesto, que es otra de las partes de este curso, el presupuesto es una herramienta que contribuye al control, planificación y coordinación de todos los procesos y actividades que en el futuro se pueden realizar en una empresa. Presupuestar no es otra cosa que saber o proyectar con la debida anticipación lo que será el futuro, en este caso, lo que será el futuro de los costos
de transporte. Los presupuestos, al igual que la contabilidad de costos, son un instrumento importante para la toma de decisiones dentro de una empresa mediante el suministro de información financiera sobre ingresos, costos y gastos, lo cual contribuye a la correcta preparación de los estados financieros y la proyección de las utilidades de una empresa. Entonces, nos vuelven a precisar aquí de que el tema de costos es un elemento determinante para tomar decisiones porque permite proyectar, digamos, utilidades, preparar de manera correcta, entre otros, los estados financieros. ¿Cuál es el propósito de formación de este curso? Este curso tiene tres propósitos que podríamos sintetizar. Uno es comprender las particularidades y conceptualización de los costos y presupuestos enfocados a la gestión de transporte como proceso administrativo y estratégico en la toma de decisiones dentro de una entidad. Aquí veremos muchos de los conceptos que aplican al tema de los costos, como son los elementos del costo, las clases de costos, entre otros. Otro resultado de aprendizaje aquí es identificar y distinguir adecuadamente la conceptualización y generalidades de los costos con el fin de aplicarlos correctamente a las empresas de transporte. Las empresas de transporte, al igual que otros sectores de la rama de los servicios, tiene particularidades que no tienen los demás sectores. Es esa la razón por la cual, en la medida que se conozcan los conceptos y las generalidades que aplican a este ámbito, tendremos elementos determinantes para tomar decisiones. Y el otro resultado de aprendizaje es aplicar los conceptos básicos de los costos y presupuestos en el desarrollo de la gestión de transporte, realizando un análisis de los costos de una organización, permitiendo un conocimiento amplio y suficiente sobre la realidad económica empresarial. Aquí vamos a ver muchos conceptos básicos. Si bien este es un curso que los profesionales en la contaduría desarrollan con mucha eficiencia y que es determinante en su desempeño, no es de menos de que el estudiante de la tecnología en gestión de transporte también conozca este tema. Son personas que a veces se desempeñan en las labores de transporte y en la medida que conozcan, digamos, bien sea porque sean socios de la empresa, porque sean propietarios o porque sean trabajadores, de los pormenores, de los conceptos básicos de este ámbito, es determinante para el buen desarrollo de sus actividades. Eh, También a lo largo de este curso se elaborarán estados financieros proyectados de acuerdo con las características de la organización, con el fin de analizar sus resultados y dar conclusiones y afirmar el contenido establecido en el análisis de los costos y presupuestos para la gestión de transporte. ¿Cómo se elaborarán, digamos, los estados financieros? A partir de registros contables en el libro diario. Posteriormente, estos registros contables se mayorizarán o se elaborará lo que conocemos como el libro mayor, que no es otras cosas el resumen de cuentas, y a partir de ese resumen de cuentas realizaremos estados financieros, entre otros, como el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. ¿Qué es costo? De una manera sencilla, costo es el conjunto de procedimientos por medio del cual se determina cuánto cuesta fabricar un artículo o prestar servicio. Existe una serie de procedimientos y estos procedimientos lo dan o la fuente de ellos es, digamos, la experiencia dentro de ese ámbito de prestación de servicios o ese ámbito de producción de bienes. Cuando hablamos de producción de bienes, vamos a hablar de mano de obra, vamos a hablar de materiales y vamos a hablar de costos indirectos de fabricación. Cuando me refiero a mano de obra, es la mano de obra directa. Cuando me refiero a los materiales, es materiales directos. Y cuando me refiero a los costos indirectos de fabricación, son costos que, si bien no se observan de manera directa,
en el bien o servicio si son de relevante necesidad, como el tema de la energía eléctrica, agua, entre otros. Elementos del costo. Ya les había comentado, material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Si vamos a elaborar, por decir algo, una mesa, por decir algo, materiales directos, los que evidenciamos en la mesa, madera, pintura, entre otros, lo que son más visibles. Mano de obra es, digamos, ese talento humano que se empleó para posteriormente hacer esa meta. Y costos indirectos de fabricación no los vamos a ver porque su nombre, como su nombre lo indica, son costos indirectos de fabricación. Entre otros, podemos citar el agua, la energía, entre otros. Estructura de costos en diferentes modos de transporte. Vamos a hablar de cómo es la estructura de costos en el transporte terrestre, transporte aéreo, marítimo y intermodalidad. En el transporte terrestre que se podría concretar en camiones, ferrocarriles, también, pues, estos carros o estos vehículos pueden andar por carretera. Aquí son determinante o de primera necesidad el tema del combustible. Estos vehículos requieren de combustible para su movimiento. Está el tema de los peajes. Aquí en Colombia, pues, es de mucha usanza los peajes porque son mecanismos para financiar la construcción de estas carreteras y está el salario de los conductores, son como los más relevantes. Por su parte, en el transporte aéreo, el combustible no podía faltar, está el tema de las tasas aeroportuarias en las que tienen que escurrir estas empresas aéreas y costos de tripulación, todo el personal que está en la tripulación, comenzando por el capitán de la motonave y todo el personal que allí colabora. Con respecto al ámbito marítimo, hablamos de fletes, hablamos de tarifas portuarias, hablamos de seguros, entre otros. Y por otro lado, en el campo de la intermodalidad, que no es otra cosa, en cierta medida de combinar modos de transporte diferentes, hacemos referencia a los costos de coordinación entre los diferentes modos de transporte. Hablamos también de costos operativos y de infraestructura. Eh, con respecto a los operativos, tenemos gastos diarios necesarios para mantener el servicio de transporte. Aquí nos vamos a encontrar en gastos como de administración y ventas que son determinantes para la prestación de ese servicio. Los costos en que se incurra para prestar ese servicio. Hablaríamos que son operativos porque son de la razón de ser de la empresa, de ese ente. De infraestructura, inversiones en carreteras. Normalmente estas inversiones en carreteras pues las realiza el Estado por su poder monopolístico que tenemos. Terminales, instalaciones de mantenimiento con respecto a tiempos y demoras, aquí podemos hacer referencia a que impactan los tiempos. Es determinante. A veces un mal tiempo puede influir de manera determinante en que encarezcan estos productos o estos bienes. Entonces, en la parte de tiempos y mejora, es importante conocer cómo impactan los tiempos de tránsito en el costo total. Con respecto a los métodos de cálculo de costos, podemos hablar de costos por kilómetros, de costos por tonelada, kilómetro, y de costos a través de métodos de asignación de costos como ABC, eh, que no es otra cosa por sus siglas en inglés de Activity Based Costing, basados en la identificación de actividades, en la medida de que las empresas puedan identificar sus actividades que desarrollan de manera clara, podrán, digamos, utilizar esta metodología que es la metodología basada en asignación de costos ABC. Con respecto, siguiendo con los métodos de cálculo de costo
Y si nos vamos al tema de costos por kilómetro, un ejemplo de esta situación es la siguiente. Una empresa de transporte tiene una flota de 5 camiones que recorren en promedio 400 kilómetros diarios cada uno. Los costos totales de la empresa incluyen, por ejemplo, costos fijos mensuales de 25.000 en seguros, alquiler, sueldos administrativos, costos variables por kilómetro 1.5, hablamos de combustible, mantenimiento, peajes. ¿Por qué hablamos de costos fijos mensuales? Porque estos costos se estarían incurriendo permanentemente. El tema de los seguros, el seguro de un vehículo de estos ya es conocido con la debida anticipación cuánto cuesta. Alquileres, si se necesitan alquilar, digamos, vehículos, infraestructuras, sueldos administrativos. Por lo menos se tiene una tendencia de la permanencia con la que estos costos pueden figurar. Por eso conocemos costos fijos. Con respecto a los costos variables, nos referimos al combustible, al mantenimiento, al peaje. Ustedes, estimado Jason, más que nadie conoce el tema del combustible. Aquí tenemos variación de precios cada mes, cada 2 meses. El tema de los mantenimientos. Si hablamos de mantenimientos preventivos, es un tema que es de vital importancia aquí. No obstante, este tipo de vehículos, por los recorridos que hacen, las distancias, los kilómetros, a veces requieren de mantenimiento correctivo. Mm, eh, Podemos hablar también en este tema de costos por kilómetro, días de operación por mes. Hay que ver si la empresa opera 20 días por mes, si la empresa opera 25 días por mes. Son determinantes estos aspectos. Seguimos hablando de los costos por kilómetros y podemos hablar de que calcular los kilómetros recorridos al mes por la flota eh, por ejemplo, kilómetros por camión. La empresa sabe de que por día podía estar recorriendo 400 kilómetros por camión. Kilómetros por días. Ahí hablaríamos si, dependiendo de la cantidad de días que se trabaje, podríamos hablar si son 5 días, hablaríamos de 400 kilómetros por 5. Kilómetros totales, ya es otra cantidad que nos tocaría calcular cuántos días, cuántos carros, cuántos kilómetros recorre cada uno y podríamos tener, digamos, cierta información que nos pueda hacer, digamos, puntos de referencia para pronosticar costos, pronosticar prestación de servicios, entre otros. Aquí tenemos por decir algo, si hablamos de un costo fijo por kilómetro de igual a 25.000 entre 50 kilómetros, estaríamos diciendo de que tendríamos una constante de 0.50 kilómetros. Aquí tenemos una fórmula para calcular el costo total por kilómetro, costo fijo por kilómetro más costo variable por kilómetro. Esto es un parámetro que sirve en gran medida en este tipo de situaciones. Continuando con el método de cálculo de los costos, podemos hablar de costos por tonelada, kilómetro. Ejemplo, una empresa de transporte realiza una ruta de 500 kilómetros transportando 15 toneladas de mercancías en cada camión. Los costos operativos son costos por kilómetros 1.8 kilómetros, combustible, mantenimiento, costo fijo por operación 600 que corresponden amortización del vehículo, seguros, entre otros. Continuando con el cálculo de los costos, podemos hablar de métodos de asignación como, de costos como ABC. El método ABC asigna los costos indirectos a los productos y servicios de acuerdo con actividades que lo generan. Es útil para identificar con precisión los costos que se asocian a actividades específicas. En la medida de que la empresa pueda identificar dentro del desarrollo de toda su operación diferentes tipos de actividades, podrá en cierta medida segregar estas actividades y
establecer, digamos, métodos de asignación por actividades. Ejemplo, una empresa de transporte realiza dos tipos de servicios, transporte local y transporte de larga distancia. Entonces, una actividad podrá ser transporte local, otra actividad podrá ser transporte de larga distancia. Los costos indirectos incluyen mantenimiento, 20.000 anuales, costos administrativos, 10.000 anuales, número de reparaciones anuales, 100, 60 para transporte local y 40 para transporte de larga distancia. Horas de gestión administrativa, 500, 300 para transporte local y 200 para larga distancia. Si bien una empresa que recién comienza en el tema de transporte, le es difícil tener, digamos, estas proyecciones, se precisa que estas proyecciones se, digamos, se proyectan en la medida de la experiencia o en la medida del desarrollo de las diferentes actividades. Con respecto a métodos de asignación de costos ABC, podemos hablar, es importante de definir los cost drivers o impulsores de costos, también para mantenimiento, el número de reparaciones, para costos administrativos, las horas de gestión administrativa. Esta es información que se obtiene con el transcurso del desarrollo del tiempo. Ya una empresa podrá determinar el tipo de carro de tales características requiere una cantidad de mantenimientos, bien sea preventivos o correctivos. Con respecto a los costos administrativos, pues a las empresas, a través de su experiencia, pueden determinar las horas que la gestión administrativa le imprime al desarrollo de estas actividades. Eh, en estos métodos de asignación ABC, se asignan los costos indirectos a los productos y servicios de acuerdo con sus actividades. Aquí tenemos ejemplo para mantenimiento en el transporte local o transporte de larga distancia están unas cifras, costos administrativos tenemos unas cifras, con respecto a las reparaciones y horas de gestión administrativa también tenemos cifras. Métodos de asignación ABC, aquí tenemos un ejemplo de costo administrativo por hora, 10.000 por 500 horas, esto daría un promedio de 20 por horas. En el transporte local, 20 por hora por 3.000 sería, digamos, equivalente a 6.000. En el transporte de larga distancia, si hablamos de 20 horas por 200, hablaríamos de 4.000. Estos son datos que la empresa obtiene a través de la experiencia en el desarrollo de sus actividades y que son determinantes para calcular muchas de las proyecciones en la prestación de estos servicios. Aquí tenemos asignar el total de costos indirectos a cada servicio. Seguimos por este tipo de costos ABC. Ejemplo, transporte local, 12.000, eh, que puede ser igual a 6.000, que puede ser igual a 18.000. El transporte de larga distancia, que puede ser igual a 8.000, 4.000. Esto equivale, digamos, a 12.000. Si hablamos de que en el transporte local se podía, estos 12.000 son cifras que se pueden adaptar a cualquier circunstancia, pueden ser, digamos, kilometrajes, pueden ser horas. La idea es de que la empresa pueda, digamos, con la experiencia, ir identificando estas cifras para hacer, digamos, sus proyecciones. Optimización de costos. Hablamos de economías de escala, rutas eficientes, sistemas de gestión de transporte. Con respecto a economías de escalas, como el aumento en el volumen del transporte puede reducir el costo unitario. En la medida de que, digamos, las empresas transporten gran cantidad de mercancía, esto es un factor que para el cliente es benéfico
porque tendrá la posibilidad de obtener un servicio a más bajo costo. Con respecto a rutas eficientes, la optimización de rutas para reducir los costos de combustible y tiempo. Esto es un aspecto donde la presencia del Estado también es determinante aquí. Cerca a, a esta zona, por decir algo, cerca a Medellín, pues se ha trabajado mucho, mucho en la optimización. En estos momentos, ir de Río Negro a Medellín es un tema de pocos minutos. Ir de Medellín a Santa Fe, Antioquia, es un tema de pocos minutos por, digamos, la presencia de túneles que reducen de manera significativa el trayecto. Y si nos colocáramos a hablar aquí en Colombia, pues existen muchos proyectos en este sentido de acortamiento de vías, de túneles, con el propósito de optimizar más los costos y que las personas puedan llegar más rápido a su destino, como también el transporte de mercancías y la prestación de servicios. Costos marginales y decisiones a corto plazo, impacto de los cambios en la demanda. La idea es de que las empresas puedan identificar todos los costos, independientemente los más importantes, los menos importantes, para que se tenga una muy buena proyección de estos temas. Hablamos de costos hundidos y su relación con las decisiones estratégicas. Aquí tenemos las inversiones irrecuperables y su influencia en la planificación. A veces en el tema de transporte se incurre en, digamos, en temas de ocios, situaciones que se pueden presentar a veces por el estado de las vías, por el estado del clima, entre otros. Análisis costo-beneficio. Aquí se evalúan alternativas de inversión en infraestructura o vehículos. Las empresas hoy en día, con la competencia que existe, pues una de las cosas que tratan de hacer es mejorar, digamos, sus equipos, sus carros para, digamos, estar de una mejor manera en el mercado. Evaluación de riesgos y costos ocultos. En el tema del transporte es un tema donde el riesgo es de mucha usanza. Aquí hay volatilidad de precios del combustible, ya sobre esto les había dicho. En el gobierno actual, pues tomó una decisión de no seguir subsidiando el combustible, cosa que ha sido muy, pero muy polémica. Esto ha generado volatilidad en el precio de los combustibles. El combustible es un bien de primera necesidad para los transportadores y se está también convirtiendo en primera necesidad para muchos otros temas porque es un factor que tiene mucha conexión con otra serie de bienes y servicios. En la medida de que este bien sube de precio, pues tiene impacto también en muchos otros elementos. El mantenimiento preventivo y correctivo. Esto impacta de manera significativa en la reducción de costos a largo plazo. Las empresas transportadoras deben de tener un personal que se dedique a estar al tanto de estas situaciones. Es decir, tendrán una ficha donde dirán tales y tales vehículos tendrán tales mantenimiento como también correctivo. En la medida de que el mantenimiento preventivo sea como que una bandera en la empresa, se podrá evitar muchos, muchos problemas de tipo correctivos que a veces generan de que el cambio de estos vehículos sea inminente por falta de mantenimientos preventivos. Riesgos legales y normativos, cumplimiento de regulaciones de transporte y su impacto en los costos. El tema del transporte es una actividad muy regulada. Quienes prestan este servicio son personas que requieren de ciertos buenos por parte del Ministerio de Transporte debido a que es una actividad, digamos, muy riesgosa. El presupuesto en la gestión de transportes. Aquí se proyectan costos. Para esto se utilizan herramientas para estimar los costos futuros basados en tendencias actuales.
También se hace control del presupuesto, monitoreo, ajustes de los costos operativos. La idea es de que las empresas estén al tanto de la realidad que se presenta en este tipo de situaciones. Impacto del transporte sostenible en los costos, las tecnologías limpias y combustibles alternativos, evaluación de costos iniciales frente a ahorros a largo plazo. Hoy en día está muy de moda el tema de los vehículos eléctricos, el tema de los vehículos a gas, porque contaminan mucho menos que otros tipos de combustibles. Está el tema de los sistemas logísticos verdes, como el transporte sostenible puede reducir costos indirectos como multas o impuestos ambientales. El Estado ha sido partícipe en el sentido de promover este tipo de tecnologías, como son, digamos, estos transportes verdes, en el sentido de inclusive darles un tratamiento especiales en las tecnomecánicas, mientras que un carro normal que no tenga estas tecnologías estaría presentando su primer tecnomecánica al paso de los 5 años. Estos otros tipos de vehículos lo hacen al paso de los 6 años. También está el tema en el incentivo de la transitabilidad dentro de las ciudades. En muchas ciudades se ha considerado de que este tipo de vehículos de tecnologías verdes, de tecnologías híbridas, no están sujetos, por decir algo, a los picos y placas que están sujetos otros vehículos que se consideran muy contaminantes. El precio de venta es el valor que se paga por la compra de bienes y servicios que tienen la característica de satisfacer las necesidades de quienes los adquieren. Para determinar un precio, se debe identificar la diferencia entre el costo y el gasto. Aquí es importantísimo saber estos dos términos. Se utilizan con mucha frecuencia, pero a veces las personas tienden a confundirlo. Cuando hablamos de costo, es lo que se requiere para producir un bien, para prestar un servicio o para comercializar un producto. Es decir, están intrínsecamente relacionados con ese bien que se produce, con ese servicio que se produce o esa mercancía que se compra para posteriormente venderla. Su parte, el gasto tiene que ver con la ejecución de labores administrativas y de ventas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula para determinar el precio o costo de producción sobre uno menos margen de contribución. La idea es de que las empresas, si bien pueden utilizar esta fórmula, pues no pueden esperar un margen de contribución exorbitante. Cuando hablamos de margen de contribución nos referimos a esa utilidad que espera obtener, digamos, ese comerciante o ese productor. En la medida de que los precios de los bienes o servicios sean precios que estén al nivel de la competencia, es algo positivo para, digamos, este productor o comerciante. Si presentamos precios demasiado elevados, no vamos a tener muy buen éxito, sobre todo cuando se comienza en este tipo de actividades. Si ya la empresa lleva N años y considera pertinente elevar sus precios, bien sea por el goodwill, por el buen nombre que han adquirido con el transcurso de los años, ya es un análisis que habría que estudiar. Aquí tenemos el punto de equilibrio, que es los costos fijos totales dividido precio de venta unitario menos costo variable unitario. Esto es un elemento determinante. Las empresas deben tener, digamos, una proyección para saber en qué momento del transcurrir de sus operaciones obtienen el punto de equilibrio, que no es otra cosa de que lo invertido ha sido recuperado en su totalidad y comienzan a obtenerse a partir de ese momento las ganancias. En otras palabras, esos ingresos son iguales a los costos. Podría dárseles a lectura, pero el punto de equilibrio se configura cuando lo invertido ha sido, digamos, recuperado.
Vamos a ver ahora lo que se va a hacer en esta fase 2. Jason, no sé si estás por aquí, si ya entraste a la charla. Bien. No obstante, tendrás la oportunidad de ver, digamos, esta webconferencia. Vamos a mirar de manera detallada lo que hay que hacer en este paso. Tenemos aquí, vamos a compartir la guía del paso 2. Miramos lo que nos corresponde hacer aquí en esta guía. Tenemos entonces fase 2, análisis de los costos en la gestión de transporte. Esta es una actividad colaborativa, corresponde al momento intermedio, tiene un puntaje máximo de 100 puntos y va desde el 15 de abril al 13 de mayo. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados: aplicar los conceptos básicos de los costos y presupuestos en el desarrollo de la gestión de transporte para el proceso de toma de decisiones, tomando como base los ejercicios propuestos. Entonces, tenemos desarrollar el ejercicio propuesto en la plantilla Excel, donde se evidencia a través del desarrollo el resultado de la investigación y apropiación del conocimiento sobre los conceptos básicos de los costos y presupuestos. Este ejercicio tiene una actividad individual y tiene una parte colaborativa. Como es un solo estudiante, el de este curso, pues te toca hacer las dos partes, la parte individual y la parte colaborativa. ¿En qué consiste la parte individual? De manera individual, el estudiante realiza y comparte en el foro colaborativo un organizador gráfico con los conceptos básicos de costos. En esta parte debes hablar de la definición de costos, de los tipos de costos, de las clases de costos y los costos atribuibles al servicio de transporte. La actividad colaborativa en el entorno de aprendizaje, foro de discusión correspondiente a la unidad 1, fase 2, se debe realizar de manera colaborativa el ejercicio propuesto en la plantilla de Excel, el cual encontrará en el foro correspondiente. Ahorita entramos a ver esa plantilla para que miremos qué nos corresponde hacer de esa plantilla. Para el desarrollo de esta actividad, ten en cuenta lo siguiente. En el entorno de información inicial, consultar las fechas de inicio y cierre de la actividad asignadas en la agenda del curso, realizar el recorrido por el curso, aceptar las normas y condiciones para el desarrollo del curso, consultar constantemente el foro de noticias del curso y el foro general del curso, estar atento a los espacios de acompañamiento sincrónico donde se publicarán la agenda de acompañamiento docente vía Team. En el entorno de aprendizaje, consultar el sílabus del curso, consultar los contenidos, consultar la guía de actividades y rúbrica de evaluación, participar de manera oportuna y significativa en el foro dispuesto para esta actividad. En el entorno de evaluación debe adjuntar ejercicios en el Excel y PDF de acuerdo con las instrucciones de esta guía. Evidencias del trabajo independiente. Selección de rol y cumplimiento de la tarea específica, imagen del organizador gráfico solicitado. El trabajo grupal contendrá los siguientes aspectos: portada, introducción, objetivos, ejercicio de Excel, conclusiones, bibliografía, adjuntar plantilla de Excel desarrollada. Bien. Aquí tenemos algunos aspectos del trabajo colaborativo. Todos los integrantes del grupo deben de participar. En cada grupo deben elegir uno solo. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar.
solo deben incluir los estudiantes como autores. El que aplica aquí es, antes de entregar el producto solicitado, debes revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalan en esta guía. Estimado Jason, vamos a proceder a ver, digamos, la plantilla en Excel donde se va a hacer el trabajo que aquí se solicita. Entramos a esta plantilla, también la tenemos acá. Estimado Jason, le recomiendo que preste especial atención a esto que en este momento vamos a hacer. Aquí está, digamos, la portada. Aquí estarían los integrantes, que es una sola persona. En la unidad 1, fase 2, aquí está este ejercicio. En esta plantilla también vas a encontrar el trabajo para la fase 3, el trabajo para la fase 4, pero solamente vas a resolver el que dice la fase 2. ¿Qué es lo que aquí se va a hacer? Vamos a clasificar estos costos y gastos. Aquí también hay gastos. La empresa Transcargalista.co maneja los siguientes insumos para prestar sus servicios de transporte de carga. Aquí están los insumos que esta empresa maneja. Maneja combustible y ahí aparece el valor, horas extras, conductores, seguro de carga, aceites y lubricantes, seguro y engrase, SOAT, revisión tecnomecánica, llantas y neumáticos, parqueadero, energía, área de administración, capacitación conductores, mantenimiento de vehículo, peajes, impuestos, sueldos, Secretaría de Gerencia, depreciación de vehículo de carga, papelería y útiles de oficina, sueldo conductor, servicio de internet y gerencia, servicio GPS, vehículos de carga, seguros varios. Cada uno de estos conceptos tiene su valor. ¿Y qué es lo que se va a hacer aquí al frente? Decir si estos rubros a qué pertenecen, si son costos fijos, si son costos variables y si son gastos. Aquí recomienda lo siguiente, que los costos fijos les coloquemos un color amarillo, que los costos variables les coloquemos un color verde y que los gastos les coloquemos un color rojo. La idea es hacer el total de los costos fijos, hacer el total de los costos variables y hacer el total de los otros costos y gastos. Es decir, aquí tenemos tres conceptos, unos que son costos fijos, otros que son costos variables y otros que son costos y gastos. Entonces, ¿qué te puedo decir con respecto a los costos fijos? Son los que no varían, son los que no varían en el transcurso de ese año, de ese tiempo. No varían, van a ser constantes, van a tener el mismo valor. Ejemplo de un costo fijo, así como informándote, el seguro de carga. Bien, ese es un ejemplo de un costo fijo, el seguro de carga. El SOAT también tendríamos como un costo fijo. La idea es que tú revises toda esta serie de renglones y los vayas clasificando y en el CIPAS que nos toca el miércoles los analizaremos. Una pista para hablarte de costos y gastos son los que tienen que ver con temas de administración, con temas de oficina. Esos serían costos y gastos para que más o menos tengamos una idea de este tema. Entonces, aquí se solicite clasificar, identificar plenamente los rubros correspondientes a costos fijos y costos variables, clasificar los rubros correspondientes a gastos dentro de la empresa y totalizar los costos fijos y los costos variables. Ese es como que el tema.
es una actividad que me parece bastante sencilla, simplemente que habría que concentrarse, habría que concentrarse y comenzar a ya a ir, digamos, eh, seleccionando combustible. Tú te imaginarás, ¿será el combustible fijo? ¿Será variable? Lo que sí sabemos es que no es otros costos y gastos. Seguro tenemos el tema de las horas extras de los conductores. Se supone que los conductores no siempre van a hacer la misma cantidad de horas extras, porque esto va a depender del estado de ánimo y de muchas otras cosas. Eh, en síntesis, estimado Jason, hay un trabajo individual que es un organizador gráfico con los aspectos solicitados en la guía y hay una actividad colaborativa que consiste en la clasificación de estos rubros. Aquí tenemos costos fijos, tenemos costos variables y tenemos otros costos y gastos. Procedo a dejar de compartir. Estimado Jason, es un placer para mí estar con usted aquí dándoles estas orientaciones. Espero que observes esta charla y avances significativamente en este curso. Este miércoles que viene tenemos nuestro primer CIPAS y en el CIPAS pues ya nos trabajaremos más detalladamente en ese ejercicio, identificando los costos fijos, los costos variables y los otros costos y gastos. No siendo más, damos por terminada esta webconferencia. Espero de que esta temática sea muy provechosa para lo que estudias y en lo que trabajas también. Muy buenas noches.